Hola, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre las medidas de tendencia central con datos agrupados. El primer caso es la media aritmética o promedio. La fórmula para obtener la media aritmética con datos agrupados es igual a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta entre el total de datos. Observando nuestra tabla de distribución de frecuencia, podemos percatarnos que tenemos tres intervalos y cada intervalo tiene una amplitud de 12. La segunda columna es la marca de clase y recordando que para obtenerla tenemos que sumar el límite inferior más el límite superior y dividirlo entre 2. En este caso 55 más 67 entre 2 nos da 61. 67 más 79 entre 2 nos da 73 y así sucesivamente. La frecuencia absoluta ya está dado en este ejemplo. Hay 6 datos que están en el intervalo 55-67. 8 datos que están entre el 67 y 79 y 12 datos que están del 79 al 91. Y tenemos un total entonces de 26 datos. Y la última columna está dada por la marca de clase y la frecuencia absoluta, es decir, su multiplicación. 61 por 6 me da 366, 73 por 8, 584 y 85 por 12, 1020. Y la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta me da 1970. Entonces, teniendo en cuenta esta fórmula, podemos observar que la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta está dada por 1970. Aquí está la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Y esto está dividido entre el total de datos, que en este caso es la n mayúscula. Teniendo en cuenta esto, pues ya podríamos instituir que la media aritmética es igual a 1970 entre 26 y el promedio es 75.77. Ahora vamos a hablar sobre la mediana. La fórmula de la mediana está dada por límite inferior más n sobre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Esto lo vamos a observar ahorita en el ejemplo, entre la frecuencia absoluta por TI, que en este caso es la amplitud del intervalo. Bien, tenemos el mismo ejemplo de la tabla de distribución de frecuencia de la media aritmética pasada, solo que aquí tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Y recordando que esta, pues en el primer intervalo se pasa tal cual y después sumamos de manera cruzada, 6 más 8, 14, 14 más 12, 26. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obtener el intervalo, es decir, en cuál de estos tres intervalos de esta tabla de distribución de frecuencia se encuentra la mediana. Y para ello, pues simplemente la posición de la mediana se obtiene dividiendo el total de datos entre 2. En este caso tenemos que el total de datos son 26. 26 entre 2 nos da 13. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este dato lo vamos a tener que identificar en la frecuencia absoluta acumulada, pero seleccionando el intervalo en el cual este dato 13, en este caso, ya fue incluido. Para esto, pues aquí tendríamos que observar lo siguiente. Vamos a tener en cuenta nuestra fórmula de la mediana con datos agrupados. El límite inferior sería, en este caso, 67. ¿Por qué? Este es el intervalo en el que se encuentra la mediana, porque es el primer intervalo en el cual el 13 es arropado o es integrado. Por ejemplo, si yo observo el primer intervalo, aquí he trabajado con hasta el dato 6. Pero a partir del segundo intervalo, el dato 13, que vendría siendo este, ya está considerado. Entonces, este vendría siendo nuestro intervalo donde se encuentra la mediana. Entonces, teniendo en cuenta esta selección, ahora yo ya puedo definir los datos de esta fórmula. El límite inferior vendría siendo 67 porque es el límite inferior donde se encuentra la mediana. N sobre 2 vendría siendo el 13 que encontramos. Y luego la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior seleccionado, pues vendría siendo el 6. Recordemos que este segundo es el intervalo donde se encuentra la mediana y
el FI mayúscula menos 1 me está haciendo referencia a la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior donde se encuentra la mediana. Entonces aquí está el 6. Y después nos dice la frecuencia absoluta del intervalo, que sería 8. Recordemos del intervalo donde se encuentra la mediana. Y la amplitud, pues en este caso que es TI, sería 12. ¿Por qué? 79 menos 67 es 12. Teniendo en cuenta esta información, tendríamos que sustituir los datos. Aquí está el límite inferior, que es 67, donde se encuentra la mediana. 13, que es n sobre 2, menos 6, que es la frecuencia absoluta acumulada anterior del intervalo, entre 8, que es la frecuencia absoluta, y multiplicado por 12. Recordemos jerarquía de operaciones. Primero tendría que hacer esta resta. Tendría que trabajar con divisiones, ¿no? Pero voy a empezar a simplificar. Entonces 13 menos 6 es 7 y tengo 7 octavos por 12. Y en ese caso, por jerarquía de operaciones, pues tendré que hacer la división y después la multiplicación para después hacer la suma. En ese caso, 7 entre 8 por 12 me da 10.5. 10.5 más 67 me da 77.5. Y este valor sería la mediana. Ojo, y muy importante notar que el valor de la mediana nos tendrá que dar un número que esté entre el límite inferior y superior del intervalo donde se encuentra la mediana. Si nosotros hubiéramos seleccionado, hubiéramos identificado que la mediana está en este segundo intervalo, la mediana no puede ser 63 o 92. Tiene que ser un dato exactamente que se encuentre entre el intervalo donde se encuentra la mediana, que en este caso se obtiene con n sobre 2. Ahora, vamos a ver la moda. Van a ver que la moda es igual al límite inferior más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Y esto se va a dividir entre la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta del intervalo posterior. Este más 1 es posterior. Y multiplicado por la amplitud. Tenemos la misma tabla de distribución de frecuencia. Y en este caso, para obtener el intervalo en que se encuentra la moda, solo hay que observar cuál de estos intervalos tiene mayor frecuencia modal. Y en este caso observamos que el último intervalo, es la que tiene mayor frecuencia. Entonces, quiere decir que la moda tiene que ser un número entre 79 y 91. Y aquí es como identificamos el intervalo modal. Tenemos aquí nuestros datos y a partir de este último intervalo donde se encuentra la moda, pues vamos a ir recordando que el límite inferior sería 79, la frecuencia absoluta sería 12, la frecuencia absoluta anterior de este caso sería 8, ¿sí? Y la frecuencia absoluta posterior, pues no existe, entonces tendría que ser 0. Es decir, no hay un cuarto intervalo donde se pueda trabajar, por lo tanto va a ser 0. Para este ejemplo. Entonces, sustituyendo los datos, el límite inferior sería 79, la frecuencia absoluta sería 12, menos la frecuencia absoluta anterior, esos datos son iguales, después la frecuencia absoluta, que aquí es 12, menos la frecuencia absoluta posterior, como no hay posterior sería 0. Simplificando los datos, pues esto 12 menos 8 es 4, 12 menos 8 es 4, 12 menos 0 es 12. Seguimos simplificando los datos y nos queda 4/16 por 12. Entonces vamos a dividir 4/16 por 12 y esto nos da 3. Entonces 3 más 79 nos da 82. En este caso, la moda para esta distribución de frecuencia con datos agrupados, su moda sería 82. Ahora, vamos a ver este ejemplo. Ya está llena la tabla, ya está la frecuencia absoluta acumulada y la columna de marca de clase por frecuencia absoluta. Aquí podemos observar las fórmulas
y les pediría de favor que pausen el video y traten de resolver tanto el promedio como la mediana y la moda, considerando este ejemplo. Pueden pausar el video, vamos a esperar un minuto y posteriormente pueden comprobar sus resultados. Bien, ahora teniendo este ejemplo, pues vamos a encontrar lo que es el promedio, la mediana y la moda. En nuestro caso vamos a observar que la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta es 956, entre el total de datos que es 40, entonces 956 entre 40 es 23.9. Ahora vamos con la mediana y tenemos que ubicarla primeramente. ¿Cómo la ubicamos? Pues seleccionando el total de datos entre 2. En este caso son 40. 40 datos entre 2 nos da 20. Entonces vamos a observar la columna de la frecuencia absoluta acumulada y vamos a identificar en qué intervalo el dato 20 ya se abrazó o ya se consideró. En el primer intervalo está hasta el dato 5, en el segundo intervalo ya se abrazó del 1 al 15, en el tercer intervalo se abrazó del primer dato al 24, entonces aquí es la primera vez en la que se abraza el dato 20, por lo tanto este va a ser el intervalo donde se ubica la mediana. Teniendo en cuenta esta información o ya ubicado el intervalo donde se encuentra la mediana, ya puedo sustituir los valores de la fórmula. La frecuencia, en este caso donde se encuentra la mediana, es 9, la frecuencia absoluta es 24, y en este caso el intervalo del límite inferior es 21, más n sobre 2, que es 20, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, dividido entre la frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra la mediana y multiplicado por la amplitud, que se da pues al restar el límite superior menos el inferior. Teniendo estos datos, 20 entre 15 es 5, nos da 5 sobre 9. Entonces 5 sobre 9 o 5 entre 9 por 4 nos da 2.22. 2.22 más 21 me da como resultado la mediana 23.22. Ahora vamos con la moda. Y para la moda pues tengo que identificar el intervalo modal, que en este caso es este intervalo. ¿Por qué? Porque es donde hay mayor frecuencia modal. En este caso el segundo intervalo es el que tiene mayor frecuencia porque es el que tiene, es el intervalo que aparece más veces. Ese sería el 10, el de abajo es 9, el de abajo es 6, 8. Entonces el segundo intervalo es el que tiene mayor frecuencia y por lo tanto ese se le llama intervalo modal. Teniendo en cuenta esta selección del intervalo, ahora ya puedo sustituir los datos. El límite inferior es 17, la frecuencia absoluta es 10, la frecuencia absoluta anterior es 5, la frecuencia absoluta posterior es 9 y la amplitud es 4. Entonces aquí está la información. Después simplificamos y nos da 5 sextos o 5 sobre 6. Este 5 sobre 6 o 5 entre 6 por 4 me da 3.33. 3.33 más 17 me da 20.33. En este caso la moda para este ejemplo sería de 20.33. Y esa es la forma de obtener medidas de tendencia central con datos agrupados. Que tengan un excelente día.